Bueno, vamos a presentar la primera de las charlas que tenemos en este módulo 1, vinculado a la asistencia a la víctima, que va a trabajar sobre los aspectos relacionados al Centro de Protección a los Derechos de la Víctima, la historia de su constitución, funciones y evolución, y un aspecto metodológico. Voy a presentar a los expositores, que son todos compañeros y compañeras trabajadores del Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas, que ingresaron en los primeros tiempos. María Luján Sicone, que es psicóloga, ingresó ni bien se creó el Centro de Protección a los Derechos de las Víctimas, y va a ser la primera expositora, va a estar hablando respecto de la historia y la evolución del centro del CPB. Después va a estar Verónica Martinuzzi, que también es psicóloga, ella ingresó en el año 2006, con lo cual también tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la tarea de asistencia. Va a estar abocándose a los principios teóricos y metodológicos a la asistencia a víctimas. Verónica Arduaín va a estar trabajando respecto al modelo de intervención. Verónica es trabajadora social, también ingresó hacia fines del año 2004. Como verán, todos los compañeros y las compañeras de los que estamos hablando tienen entre 15 y 16 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con la tarea de asistencia. Han trabajado en áreas de delitos de lesa humanidad, también algunos de ellos en lo que tenía que ver con la asistencia a víctimas de trata previo a que se creara el programa. Y por último, va a estar abocándose al proceso de desvictimización y al trabajo con la víctima Silvio Monti, que también es psicólogo y tuvo su ingreso al CPB también en el año 2006. Así que para nosotros es un honor que sean nuestros compañeros los que estén pudiendo dar esta primera clase, porque realmente la jerarquía de estos profesionales en lo que tiene que ver con la asistencia a la víctima, yo creo que es inédita en la provincia de Buenos Aires y también en la Argentina. Realmente es una experiencia muy importante y un trabajo de muchísimos años el que hace que hoy puedan estar siendo una referencia a nivel provincial y nacional. Así que si les parece, María Luján, yo no te veo en esta pantalla inicial, pero cuando hables vas a aparecer más arriba. Te cedo la palabra y les agradezco mucho a los cuatro, y también a Pato Rack, que sé que anda por acá y que también va a estar dando la capacitación con ustedes, que es una de las compañeras que también tiene una experiencia impresionante en la tarea del CPB. Les cedo la palabra. ¿Me escuchan? María Luján, ¿me escuchás? Sí. Ahí está. ¿Estás escuchando? ¿Se me escucha? Ahí lo veo a Silvio arriba. Van apareciendo arriba para todos cuando hablan. Bueno, pero ¿me escuchan entonces? Sí. Bueno, muchas gracias, Lucía. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los que están compartiendo este espacio. Así que bueno, les voy a contar sobre la historia de nuestro organismo, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. Hay un problemita técnico, que no está habilitado el micrófono de Luján. Si el administrador lo puede habilitar. Ah, no me está. ¿Ahora sí se escucha? ¿Cómo puedo saber si me están escuchando? ¿Hablo? ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora se escucha mejor. Estaba acoplando. Ahora sí, María Luján. Eso sí. El tema es que tienen que bajar el audio y el micrófono, apagarlo también, porque si no se acopla el sonido. Escuchen de una sola compu y hablan. Bien, ahora sí, entonces. Ahora sí. Bueno, gracias, Lucía, y gracias a todos los que están compartiendo este espacio. Así que
les voy a comentar un poco sobre los orígenes de nuestro organismo, el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. El CPV nació el 8 de marzo de 2004 en la Secretaría de Derechos Humanos, cuando era gobernador el ingeniero Felipe Solá, Remo Carlotto, el secretario, y Alberto Linares, el jefe de gabinete. El objetivo en este momento fue atender desde el Estado los reclamos de las víctimas de hechos delictivos en tiempos de democracia, dando respuesta a sus demandas y poniendo a su disposición un dispositivo integral de atención formado por un equipo interdisciplinario profesional que integran abogados, psicólogos y trabajadores sociales, un equipo administrativo, choferes y la gestión política. Es importante señalar que como vos decías, Lucía, es efectivamente así, que fuimos un organismo precursor en esta política pública en la provincia de Buenos Aires. En el país solo existían organismos similares en la provincia de San Luis y en la provincia de Córdoba, pero no hacían este trabajo de asistencia interdisciplinaria, de abordaje interdisciplinario. El nombre lo recibió precisamente porque nacimos en la Secretaría de Derechos Humanos y en ese momento, de todas las direcciones que había, no existía nada que proteja los derechos de las víctimas. Es por eso que después de mucho tiempo de liberación, porque cuando se estaba formando todavía no teníamos nombre, llevó un tiempo dar con precisamente este nombre que da cuenta de que lo que hacemos es asistir, proteger los derechos de las víctimas, darles acceso a derechos. Y en este sentido, nosotros nos encuadramos en la doctrina de los derechos humanos, preservando y promoviendo que las víctimas que asistimos reciban un real acceso a los mismos. Se propone el CPV articular acciones con otras instituciones del gobierno nacional, provincial o municipal, así como con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etcétera, que constituyen redes sociales de apoyo, generando estrategias de intervención tendientes a reducir la vulnerabilidad psicosocial del afectado y su grupo familiar, al mismo tiempo que se orientan a la reparación del daño sufrido por el hecho delictual y también a producir efectos reparatorios desde el punto de vista subjetivo. En este sentido, nuestras intervenciones se dirigen a evitar efectos de revictimización que el accionar ineficaz del Estado puede provocar en el recorrido institucional de la gestión del conflicto. El trabajo del equipo técnico. Las víctimas de delitos son ciudadanos que han sufrido un daño que impacta con consecuencias disruptivas en su vida cotidiana, generando múltiples efectos en su subjetividad, tales como confusión, dolor, falta de sentido de aspectos de su vida y de lo que sucedió, desorganización y alteraciones en sus relaciones vinculares, familiares y sociales. En muchas ocasiones el hecho victimal impacta y también tiene consecuencias sobre los recursos económicos y materiales, cuando quien resultó víctima, por ejemplo, es el proveedor familiar en un caso de homicidio. El CPV es un organismo político de gestión técnica. Esto impone una articulación permanente entre esa función política y la intervención técnica. Desde los inicios fuimos delineando la construcción de una política pública novedosa y que no encontraba muchos antecedentes, ni políticos ni técnicos profesionales. Siempre decimos nosotros que el CPV cuando empieza en su creación era una página en blanco, no teníamos prácticamente referencias teóricas, especialmente los psicólogos a los que recurrir. El método de intervención interdisciplinaria es una construcción colectiva
que el conjunto de los profesionales fue elaborando a medida que se profundizaba y complejizaba el conocimiento del campo en el que interveníamos. No se contaba con material teórico suficiente en esa especificidad, sobre todo en nuestro campo de los psicólogos. Esto impuso un trabajo de construcción de herramientas técnicas, teórico-conceptuales, que nos dieran marco y nos permitieran profundizar y mejorar el trabajo con los damnificados por hechos delictivos, violencia institucional, catástrofes, episodios de macrovictimización, etc. Algunos casos paradigmáticos en este recorrido que el centro asistió fueron Carmen de Patagones, fue nuestro primer año, 2004. No sé si recuerdan el episodio en el que un alumno dispara contra compañeros en el aula. Fue en ese momento un caso que conmovió todo el país. Para abordar ese caso, prácticamente nos instalamos en Patagones y se trabajó de manera muy articulada con otros ministerios, educación y salud, por ejemplo. Otro segundo episodio emblemático fue la tragedia de las víctimas de la tragedia de Cromañón. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Bueno, otro caso que asistimos fue el motín de Magdalena. En este caso, el motín de Magdalena tuvo muertos, y también fue de gran impacto psicosocial. En este caso, el CPB desarrolló una metodología para reconocimiento de cadáveres por imagen en computadora. Este método se incorporó como uso habitual para casos de ese tipo. Esto lo que permitió fue evitar que los familiares de los fallecidos tuvieran que ir a reconocer a su familiar de entre muertos, ¿no? Esto sucedía hasta ese momento. Otro caso fue el accidente ferroviario de Dolores, que también fue con un episodio con víctimas múltiples. Un accidente vial con víctimas múltiples en Santa Fe, la inundación en la ciudad de La Plata, hace menos tiempo, lo que fue el suicidio en el aula de la alumna del Colegio Nacional, que si bien no fue un caso de los típicos abordados por estos equipos, sí pudimos contar con la experiencia recabada en nuestra trayectoria en hechos victimales y pudimos ponernos a disposición de las autoridades del Colegio Nacional que aceptaron nuestra intervención y se trabajó durante prácticamente todo el año asistiendo a todas las personas que fueron impactadas por este hecho que también conmovió toda la sociedad. Recientemente también asistimos a las víctimas de abuso del Club Independiente. En eso también seguimos trabajando. Con el transcurrir del tiempo y munidos de los conocimientos y la experiencia en el campo de la victimología, las nuevas problemáticas que fueron irrumpiendo en el escenario público se leyeron como nuevas demandas que solicitaban nuestras intervenciones. Y así fue como se creó y desarrolló el dispositivo integral de intervención en los juicios de lesa humanidad, dando acompañamiento y contención a las víctimas y familiares del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, que eran convocadas a declarar en los juicios que se llevaban adelante en la provincia de Buenos Aires y posteriores a la desaparición de Julio López, ocurrida en el primero de estos, que fue el juicio Checolás. Nosotros desplegamos un mega dispositivo de asistencia en el juicio a von Berning, perdón. Poco tiempo después, también en el seno del CPB nace un equipo de asistencia a las víctimas de trata, y se mantiene y se desarrolla durante un tiempo largo. Ambas direcciones fueron llevadas a otras instituciones. La metodología de intervención en todos estos casos exigió la capacitación, formación, y estudio e investigación en temáticas novedosas para nuestras disciplinarias.
también nos permite desarrollar producciones teóricas que son aportes a las disciplinas respectivas. Por ejemplo, el protocolo de intervención con el que se trabaja actualmente y que se ha extendido a muchísimas otras instituciones que también lo han tomado y es un material con el que trabajan otros organismos con el que compartimos estas tareas, el campo de intervención. Desde el CPB se organizó el primer congreso de victimología en el año 2006. También se produjo un material teórico en una revista que era nuestra revista, que se llamaba Registros. Yo no sé si la puedo mostrar, pero es esta. Se ve. Bien. En la evolución del CPB también, y debido a la demanda que se fue dando en toda la provincia en estas temáticas, se implementaron la descentralización de las sedes en lo que constituyen los CABAJ, que entiendo que en la actualidad son 23, ¿no? Antes era tarea nuestra abordar la casuística de toda la provincia. También se firma el convenio de patrocinio jurídico gratuito entre el Ministerio de Justicia de la provincia y el Colegio de Abogados de la provincia para poder dar respuesta a las demandas que el campo iba produciendo. Bueno, en este recorrido fuimos aprendiendo y formándonos como técnicos, contando con el respaldo indispensable de la gestión de gobierno para la provisión de recursos materiales necesarios para poder llevar adelante nuestra tarea conjunta. La gestión política y técnica en sus diferentes atravesamientos y articuladas para poder dar respuesta efectiva y garantizar el acceso del Se cortó, ¿no? Cortó. Silvio, ¿vos nos escuchás? Silvio. Están en el mismo lugar, por eso también la referencia si tenían internet. Ambos dos. A ver si podemos retomar. A ver, la voy a llamar a ver si lo puedo resolver. No me logro comunicar, si les parece. No sé si Vero Martinuzzi, vos, Vero, ¿estás por acá? Por ahí podemos avanzar con Vero y después cerramos la parte de Luján. Ahí está, Vero, ahí te veo. ¿Me ves? Sí. ¿Querés que avancemos en principio con los principios teóricos y metodológicos y después, cuando Luján se conecte, volvemos a... Sí. Después con Silvio sobre el final, ¿querés? Dale, dale. ¿Continúo yo? Le pido a Belén si podés cerrar el micrófono de María Luján, porque así Vero puede hablar y después volvemos a retomar. Ahora yo le aviso. Dale, dale, Vero. Bueno, la presento. ¿Sí? Soy psicóloga también del CPB. Gracias por estar, Vero. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si están escuchando bien, espero que sí. Bueno, como dijo Lucía, yo soy psicóloga, estoy trabajando en el CPB desde el año 2006, así que un poco, bueno, la idea es compartir con ustedes todos estos años lo que hemos podido aprender y lo que hemos podido construir. Hay una temática que quise abordar, que bueno, cuando estábamos pensando en la capacitación nos pareció que era
cómo dividir las temáticas, ¿no? Y de lo que voy a hablar es de los principios teóricos y metodológicos, que es una especie de recorte posible, como para explicar un poco toda esta tarea que hacemos nosotros. Luján mencionó algo que es el protocolo. El protocolo nos sirve como marco, como guía de acción, ¿no? Que nos ordena un poquito en nuestro quehacer y nos enmarca en nuestra tarea. El protocolo fue construido por nosotros, porque como decía Luján, cuando arranca el CPB no había un modelo a seguir, ¿no? Era una tarea, una atención a las víctimas que se empezó desde la Secretaría de Derechos Humanos, y bueno, había que ver cómo se hace. El protocolo se empezó a trabajar, si no recuerdo mal, con los compañeros a partir del año 2007, 2006, ahí es donde empezamos los primeros lineamientos, para ver cuál es nuestro ámbito de incumbencia, a quiénes nos dirigimos. Un poco las preguntas que intenta responder el protocolo es esto, ¿no? ¿A quiénes nos dirigimos? ¿Con qué nos dirigimos? ¿Para qué? ¿Y cómo? Eso un poco sería lo que intenta dar respuesta al protocolo. Me voy a ir fijando en mi ayuda de memoria como para no ir mezclando las temáticas. En principio el protocolo nos encuadra a nosotros mismos como trabajadores, nos encuadra frente a las personas que asistimos, frente a las víctimas, y nos encuadra también frente al resto de las instituciones del Estado o de la sociedad civil, es decir, enmarca nuestra tarea, cuál es nuestro objetivo, cuáles nuestras posibilidades y cuáles no, ¿sí? Que creo que eso ordena bastante en una temática como es la asistencia a víctimas, con la complejidad que implica toda atención a una problemática como la victimología. Hay algo que, previo a esto, un poco me parece importante mencionar, lo que hace a los principios, a lo que nosotros llamamos principios teóricos, que es desde donde nos paramos para realizar nuestra tarea y para escribir el protocolo, cómo lo pensamos. Lo pensamos desde tres grandes áreas, si quieren, que sería el paradigma de derechos humanos. En relación a esto, considerar a la víctima como sujeto de derecho, y el acceso, la verdad y la justicia. Y yo agregaría memoria también, ¿no? Bueno, eso tiene mucho que ver con los juicios de los delitos de lesa humanidad, que también trabajamos durante un tiempo acá, unos cuantos años. Esos serían, digamos, las tres grandes, si quieren, ejes, ¿no? Respecto a desde dónde nos paramos teóricamente, y qué consideramos, ¿no? Cuando nos paramos frente a otra persona, cuando trabajamos con personas, desde dónde nos paramos, cómo nos dirigimos a esa persona. Y bueno, creo que acá hace a una ética, ¿no? ¿Qué es la ética? De derechos humanos. Es decir, garantizar el acceso a los derechos a todas las personas que han sido víctimas, el Estado como garante de acceso a esos derechos, y bueno, y cómo hacerlo. En nuestra tarea específicamente es que puedan acceder y que se les pueda garantizar el acceso a la justicia y a la información. Bien, eso respecto a lo que serían, a grandes rasgos, nuestro posicionamiento ético, si quieren, ¿no? Desde este paradigma de derechos humanos, que va a ser a cómo vamos a enmarcar ahora todo nuestro accionar, que tiene que ver con los principios metodológicos. En los principios metodológicos, una de las primeras cosas que es importante mencionar como principio es la intervención por presencia. El trabajo interdisciplinario, el trabajo interáreas, el trabajo interinstitucional y el abordaje del caso por caso. La intervención por presencia es esto, es la presencia, el cuerpo, el cara a cara. La persona víctima puede llegar por dos vías, puede llegar espontáneamente o puede llegar el caso de oficio, decimos nosotros, es cuando nosotros vamos, ¿no? Cuando nos enteramos de una situación victimal, nos acercamos a la víctima o a la familia o a quien consideremos que
como en el caso que mencionó Luján, en el caso del suicidio en un aula de una escuela de La Plata, consideramos que aquellas personas que fueron testigos de todo esto también fueron víctimas. Esto sería la intervención por presencia, el poder acceder a la persona o al grupo social que fue víctima o que consideramos víctima. A partir de allí se despliega un dispositivo que primeramente tiene que haber un consentimiento de la persona, ¿no? Cuando es por oficio, como llamamos nosotros, tiene que haber un consentimiento de la persona. Es decir, explicar quiénes somos, cuál es nuestro marco de intervención, cuál es nuestro objetivo, y hacer un acuerdo con esa persona para poder acompañarla en todo el proceso que se va a desplegar a partir de haber sido víctima. Todo el proceso judicial, todo lo que implica para una persona el haber padecido una situación traumática, en todos los ámbitos, ¿no? Bueno, ahí viene el otro principio metodológico que mencioné, que es la intervención interdisciplinaria. ¿Por qué pensamos que es necesaria una intervención interdisciplinaria? Que la voy a mencionar porque después mi compañera la va a ampliar. Justamente por esto, cuando a una persona le sucede una situación traumática, esto que viene, digamos, a cortar con su habitualidad, con su vida cotidiana, genera una serie de perjuicios que no solamente tienen que ver con la persona en sí, con aquel efecto traumático que puede ocasionar en su psiquismo, sino también en sus redes sociales, en su red familiar, en su red laboral, en su red educativa. Eso hace también después a lo que vamos a llamar el diagnóstico victimal. Por eso consideramos que una visión que intente abarcar cierta integralidad a través de un equipo técnico conformado por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Es un poco como mencionaba Lucía al principio, no solamente es garantizar el acceso a la justicia con todo lo que implica en el ámbito jurídico, sino también que a una persona le suceden y es afectada en todos estos otros ámbitos. Por eso consideramos que este equipo interdisciplinario intenta abarcar, ¿no?, en los diferentes ámbitos en donde el efecto de una situación traumática afecta a una persona. Otra cuestión que había mencionado como principio metodológico es el trabajo interáreas. A esto llamamos, dentro del CPB, del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, está, bueno, el equipo técnico, conformado por profesionales de estas tres disciplinas. Hay un área logística, llamamos logística a lo que sería el área administrativa, y el área de choferes, el área de transporte, ¿no? Como yo les decía, nosotros muchas veces nos acercamos hasta el domicilio de la persona a la que asistimos, y esto no es sin los compañeros choferes, que son los que nos trasladan, los que organizan las rutas más accesibles. El área administrativa, en donde, bueno, es muchas veces por donde ingresa el caso, la que ejerce todo lo que es, por ejemplo, en el caso de ciertos de pasajes de víctimas que tengan que trasladarse. Esa sería el área logística. También la informática, los datos, ¿no?, toda la información que una vez que se atiende el caso nosotros completamos, planillas, bueno, toda esa información, esos datos que son sumamente necesarios para acceder a la información que tenemos de ese caso y cómo lo vamos trabajando. Bueno, el área logística y el área directiva. Estas tres áreas sí o sí tienen que funcionar como una maquinaria casi perfecta, debería, a veces sucede, a veces no, pero es indispensable para poder organizar una estrategia y que esa estrategia se pueda llevar a cabo. Con lo cual, lo que quiero decir, todas las áreas son importantes, todas deben ir caminando juntas, ¿sí? Bueno, la otra principio metodológico que quería mencionar es el abordaje del caso por caso. ¿Por qué? Porque si bien tenemos un protocolo, tenemos a quién nos dirigimos, que es personas que hayan sido víctimas de delito, o sus familiares, o su grupo social más cercano, que haya sido víctima de delito dentro de la provincia de Buenos Aires. Esos delitos pueden ser, menciono los que mayormente estamos atendiendo, que son homicidios, delitos contra la integridad sexual, femicidios, abuso sexual infantil, lesiones graves. Eso es lo que mayormente, en violencia institucional, acá me dice mi compañera, eso últimamente no fueron los casos que más hemos trabajado, pero hubo años en que trabajábamos muchos casos de violencia institucional.
Bien, esos son los casos que nos llegan. Ahora bien, un femicidio no es igual a otro, un homicidio no es igual a otro, un abuso sexual no es igual a otro. Entonces, lo que se despliega acá, cuando decimos caso por caso, es atender a la particularidad de ese caso, de esa persona que le pasó esa situación traumática en determinado momento de su vida, con determinada situación social, con determinada familia, con determinado trabajo, con determinada situación social, económica, etc. A eso llamamos caso por caso y le damos mucha importancia porque tiene que ver con esto de lo que le decía antes, cómo nos posicionamos frente a una persona que le pasa una situación traumática y todo lo que pasa a partir de la comisión de un delito, de haber sido víctima de un delito. Bien, esto sería lo que nosotros llamamos los principios metodológicos que se van a plasmar en lo que sería la modalidad de abordaje, que es de lo que va a hablar Verónica Ardoin ahora. Un poco a grandes rasgos es la idea del protocolo, de por qué otra cosa que quería mencionar, que el protocolo, si bien ustedes lo pueden leer y van a ver una serie de puntos y de cuestiones escritas, el protocolo no es algo estanco y no es algo fijo, no se puede, porque la realidad es cambiante. Un poco si vamos desde los orígenes del CPB hasta la actualidad, ha cambiado, por ejemplo, que hay sedes descentralizadas, entonces en muchos casos se atienden en el lugar más cercano de la persona, de la víctima. Hay protocolos que se han tenido que pensar de acuerdo a la situación. Por ejemplo, cuando trabajábamos los casos de lesa humanidad, era otro el protocolo porque se hacían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se hacía las famosas citaciones, ¿no? Cuando el tribunal citaba al testigo, bueno, nosotros éramos los encargados de llevarle hasta el domicilio la citación al testigo, ¿no? Entonces, bueno, los protocolos se van acomodando también de acuerdo a la problemática y la situación. O sea, no es algo estanco, un poco eso, si bien nos enmarcan, también nos permiten ir acomodando de acuerdo a la situación particular de cada caso y también de acuerdo a las políticas, ¿no? A las políticas de Estado respecto a la victimología. Bueno, un poco eso era un poco lo que les quería contar. Ahora Verónica va a seguir contando lo que es la modalidad del abordaje teniendo en cuenta estos principios metodológicos. Bueno, genial. Gracias, Vero. Y ahora la otra Vero, que tampoco la veo porque no me aparece. Ahora la otra Vero. Vero Ardoin, que es trabajadora social también del CPB. Vero, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Escuchamos medio bajito. Les decimos a todos que estamos teniendo un problema respecto a YouTube en este momento, así que a todas aquellas personas que por ahí estén inscritas y no están pudiendo verlo, después les vamos a mandar el link y los videos para que lo puedan ver. A ver si... ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todes. La verdad que una alegría el poder compartir lo mismo que por ahí mencionaban mis compañeros, el poder compartir estos espacios de capacitación, ¿no? Que nos nutren de manera disciplinar a cada uno y de manera interdisciplinar, porque bueno, se trata por ahí de un poco compartir los años que hemos venido teniendo en el CPB, digamos, como experiencia. Yo fui la primera trabajadora social del CPB, medio que fundé ese espacio, y bueno, de a poquito con la colega Patricia Rack, bueno, ahora está acompañándonos hace un tiempo también Valeria Soto, hemos podido de alguna forma ir consolidando el espacio del trabajo social en lo que tiene que ver en el centro de víctimas, ¿no? Hemos podido romper yo siempre digo, con lo atribuido al trabajo social, que bueno, muchos colegas seguramente van a estar como coincidiendo respecto a la identidad atribuida, ¿no? Que tenemos trabajadoras sociales. Bueno, en el caso del CTB hemos podido de alguna forma hacer como un caminito y empezar como de alguna forma a trabajar la especificidad del trabajo social en lo que tiene que ver la victimología. Por ahí lo que yo quiero compartir y lo que por ahí les voy a contar un poquito es sobre el modelo de intervención del centro de víctimas, que está formado obviamente por equipos interdisciplinarios,
mi compañera Verónica Martinucci, María Luján, fueron como más que nada enunciando ciertas categorías teóricas que van a ver que yo las voy a volver a repetir, pero que bueno, tienen que ver con esto de que hemos construido interdisciplinariamente este dispositivo, entonces estamos hablando por ahí de lo mismo, pero por ahí con alguna forma de decir, digamos, singularmente de la propia disciplina, ¿no? Entonces está bueno poder compartir con ustedes lo que yo pienso del modelo interdisciplinario. Perito, Sí. perdón que te interrumpa. Acá me están preguntando si podés acercarte un poquito más al micrófono porque se te escucha muy bajito, tu voz es muy sutil. A ver ahí. Ahí, genial. Mucho mejor, Bueno. me parece. Gracias. No, por favor. Por ahí, bueno, ya más o menos se mencionó, nosotros trabajamos abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, y estamos acompañados por compañeros y compañeras que son parte del equipo logístico, administrativo, y los choferes, ¿no? ¿Por qué un abordaje interdisciplinario? Porque, bueno, por ahí se fue mencionando esto, la complejidad de un caso victimal requiere de un abordaje desde diferentes miradas, desde diferentes saberes y haceres disciplinares, ¿no? Por eso mismo la intervención es integral, dado que las consecuencias de un hecho traumático victimal no son solamente subjetivas, no generan una desestructuración subjetiva, sino también que impactan en el cotidiano de la víctima y de su familia. Nosotros tenemos una estadística que la llevamos adelante, ustedes saben, mediante una base de datos, donde sabemos que la mayoría de las familias provienen de los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, acompañamos justamente a estas familias en no solo lo que tiene que ver el acceso a la justicia desde lo jurídico, sino también hacemos un acompañamiento en aquellos dispositivos que trabajan, que abordan la salud mental. Por ejemplo, acompañamos a que las personas o las familias puedan acercarse a un lugar de referencia, a una atención en salud mental cercano, ¿no? Para que puedan luego sostener ese tratamiento. Y también vamos trabajando en lo que tiene que ver con la articulación, que era lo que mi compañera Vero les decía, la articulación interinstitucional, el trabajo en red, que es fundamental, porque van apareciendo en el abordaje, digamos, de una situación problemática victimal, diferentes obstáculos de índole comunitario, de índole de la vida cotidiana de la persona, donde nosotros acompañamos en la resolución de estas situaciones problemáticas. El acompañamiento, como bien dije, es integral, interdisciplinario, y acompañamos en el acceso a la justicia, no desde un lugar y en todo el proceso judicial y lo que luego va, digamos, deviniendo, porque muchas veces luego del juicio aparecen otras demandas y se hace todo un acompañamiento, ¿no? y un seguimiento del caso, ¿no? De la situación victimal. Establecemos una posición activa, ¿no? Y con esto quiero decir un poco de que no nos ubicamos desde un lugar paternalista, no hacemos por esa víctima o esa familia, sino que acompañamos el proceso de resolución de ciertas problemáticas que van apareciendo. Y justamente pensamos en esta posibilidad de aproximar herramientas teórico-metodológicas de cada disciplina para que sea la propia persona, ¿no? La que de a poco, en su tiempo subjetivo, en el tiempo que lo requiera, pueda ir apropiándoselas y pueda ir ejerciéndoselas como una forma de empoderarse y de desplegar esas herramientas. Por eso nosotros hablamos de gestión, cogestión y autogestión. Me parece que eso es fundamental. Que son como distintos momentos que se van dando de manera procesual, ¿no? No son momentos estancos, sino que, bueno, uno hace un acompañamiento y está atento, el acompañamiento empieza desde el diagnóstico victimal, y luego la evaluación que realiza el equipo interdisciplinario de aquellas estrategias de intervención que se va a dar para trabajar con la víctima y con su familia, o con referentes comunitarios, porque también son un actor muy importante dentro de, digamos, de la intervención del dispositivo que llevamos adelante. Entonces lo vamos haciendo de alguna forma
procesualmente. Y lo que sí nos parece importante remarcar es la importancia de la construcción de ese vínculo de confianza, ¿no? Que se da a partir bueno, del conocer a la persona con la que trabajamos, a su familia, conocer su historia de vida. Por eso también otro aspecto que fortalecemos todo el tiempo y que así como acompañamos, también realizamos el ejercicio de la contención, ¿no? Que se da desde diferentes disciplinas y que apunta desde la escucha activa al alojamiento subjetivo, ¿no? Del sufrimiento, como también así recuperar toda la historia de vida, favoreciendo un espacio y un estado psicosocial desde lo que propicio para la elaboración de los efectos traumáticos del hecho victimal. ¿Me van escuchando hasta ahí? ¿Se escucha bien? Verónica, ¿Se escucha? el micrófono, Verónica, el micrófono que usás es el de la computadora y está arriba de todo. Cuando vos te alejás de la pantalla, se escucha menos. Ah, está Tenés bien. que estar cerquita de la pantalla. ¿Ahí se escuchó todo lo que dije? Ahí, Vero, se te escucha mucho mejor, más cerca de la pantalla. Sí, Claro. sí. Por ahí, Ahí. hago un movimiento y me giro para atrás. Está bien. Ahí estamos bien. Bueno, por ahí venía un poco hablando de esto de lo que tiene que ver con la contención que se da desde las diferentes miradas disciplinares y que apunta desde la escucha activa al alojamiento subjetivo del sufrimiento, como también así el recuperar cada historia de vida. Digo, uno trabaja con la historia de vida del otro, ¿no? Y favoreciendo un espacio y un estado psicosocial propicio para la elaboración de efectos traumáticos de ese hecho victimal. Otro aspecto que por ahí se fue mencionando también y que creo que lo dije, tiene que ver con, bueno, fortalecemos y propiciamos espacios de relaciones interinstitucionales, intrainstitucionales, o sea, sobre todo a lo que apunta el dispositivo es a poder seguir de alguna forma enriqueciendo la red interinstitucional con la que vamos trabajando, ¿no? Porque las demandas son de diferente índole y porque obviamente necesitamos de la coordinación con otras instituciones para poder ir acompañando la resolución de esas situaciones problemáticas. Y por último también contarles que obviamente que este dispositivo formado de manera interdisciplinaria cuenta con un espacio que tiene que ver con un espacio de producción de conocimientos y de revisión, ¿no? de ciertas situaciones particulares, singulares con las que trabajamos. Y para esto llevamos adelante ateneos, espacios de supervisión, realizamos el seguimiento de los casos, porque consideramos que justamente desde el espacio colectivo de la supervisión y de un ateneo podemos compartir diferentes obstáculos que se van presentando en la medida que uno interviene y que son de diferente orden, y poder pensarlos colectivamente para poder sortearlos, para poder pensar en diferentes líneas de intervención y estrategias, y también un poco también para producir nuevos conocimientos en esta materia que es, bueno, la victimología, ¿no? Para el trabajo social es un espacio nuevo, novedoso también, hay poco escrito. Yo participé desde el 2008 hasta el 2016, creo que fue cuando directamente sacaron al programa de Lesa Humanidad, participé de ese programa, de esa dirección de Lesa Humanidad, y la verdad es que, como decía Vero Martinucci, que mi compañera, nosotros también trabajábamos de manera interdisciplinaria, y fue, digamos, una experiencia sumamente enriquecedora. Por ahí se me ocurría como para finalizar en la especificidad de justamente de esta parte que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con el modelo de abordaje interdisciplinario, compartir un parrafito cortito de una colega a la que nosotros, seguramente los trabajadores sociales van a coincidir, nosotros admiramos mucho y seguimos, y bueno, nos ha dado elementos para seguir pensando lo que es la interdisciplina, ¿no? Que es Alicia Stolkiner. Alicia nos dice que las disciplinas no existen sino por los sujetos que las portan, las reproducen, las transforman, y son atravesados por ellas. Resulta necesario resaltar lo obvio.
un equipo interdisciplinario es un grupo. Debe ser pensado con alguna lógica que contemple lo subjetivo y lo intersubjetivo. Lo primero y más evidente es que un saber disciplinario es una forma de poder, y por ende las cuestiones de poder aparecen necesariamente. También hay que considerar la relación que cada sujeto establece con la disciplina. Y ella decía en alguno de sus textos, toda relación con una disciplina es pasional. Podemos someternos a ella, refugiarnos en ella o hacerla trabajar, desafiarla. Creemos que hoy solo se puede desarrollar la ciencia con minúscula con una actitud irreverente ante la ciencia con mayúscula. La irreverencia no es el rechazo a la negación, es simplemente el no reverenciar. Digo, me parece que está bueno esto, lo que nos trae Alicia, que tiene que ver un poco con, bueno, es necesario, digamos, el trabajo con la otra disciplina, es la interpelación hacia la propia disciplina, la necesidad de un otro y de poder pensar de manera colectiva. La incompletud de la que habla Alice Stonekiner nos motiva a seguir construyendo y trabajando desde esta política del Estado en poder hacerlo de manera interdisciplinaria, integral, y en pos de la defensa de los derechos humanos de la población con la que trabajamos, ¿no? Van a ir viendo, a medida que ustedes vayan escuchándonos, que diferentes categorías conceptuales van a como ir apareciendo y se van como repitiendo, ¿no? Yo pensaba en esto del paradigma de los derechos humanos, el acceso a la justicia, el Estado, las políticas sociales, el sujeto como un sujeto activo, el sujeto portador de su propia historia, el sujeto contradictorio que puede resolver sus situaciones, que necesita de un acompañamiento que al comienzo, porque obviamente es una situación totalmente desestructurante y nueva, bueno, ese sujeto tiene un capital cultural que lo hace, que hace que pueda de alguna forma sortear esta situación, que pueda avanzar en la lucha por la justicia y que no tiene que ver, que no se acaba con el juicio solamente, sino que tiene que ver con otras connotaciones que, bueno, con otras manifestaciones de las que nosotros hablamos los trabajadores sociales, que tienen que ver las manifestaciones de la cuestión social, ¿no? Me parece que esos ejes, esas categorías conceptuales que nosotros hemos ido coincidiendo y que hemos ido problematizando durante años con los compañeros psicólogos y abogados, nos van a estar como atravesando toda esta ponencia, digo, interdisciplina, sujeto activo, la singularidad, trabajamos desde la singularidad, desde la particularidad de cada situación, desde la historia de vida, y desde la vida cotidiana, y desde la condición de clase, que fue una de las cuestiones que también surgió, ¿no? Me parece que mi compartir de la experiencia en el centro de víctimas tiene que ver con esto, con ir de alguna forma delimitando algunas categorías conceptuales propias de la disciplina, pero poniéndolas en tensión, haciendo praxis con los compañeros psicólogos y abogados. Muchas veces nos reímos porque discutimos sobre casos, y a veces con los equipos ya nos conocemos en las intervenciones, desde la mirada, desde los modos de decir y demás, y sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero la riqueza en poder de alguna forma entrecruzar, entrelazar, digamos, estos saberes disciplinares específicos de cada uno y estos haceres, nos van nutriendo cada vez más, y bueno, me parece que es lo fantástico del equipo de trabajo, ¿no? Interdisciplinario, poder pensarse con un otro, con un compañero. No sé si, creo que hasta ahí llegué, me parece. Sí. ¿Se escuchó bien? Sí. Gracias, Vero. Sí, al final se escuchó muy bien, mucho más claro. Era cuestión de acercarse un poquitito a la compu nomás. Vamos a darle la palabra a Silvio Monti, también psicólogo, miembro del equipo del CPB. Yo no lo veo, no sé si es por las dimensiones de mi pantalla, pero entiendo que nos está escuchando. Sí, escucho. Genial. Bien. Bienvenido, Silvio. Silencio mi micrófono Bueno. para que puedas compartirnos tu palabra. Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Buenas tardes a todos y agradezco la invitación por este espacio para compartir un poco de la experiencia. Lo central de lo que voy a hablar yo hoy fue expuesto en un trabajo que hicimos con María Luján Cicconi y Luciano Maciel para el primer Congreso Internacional de Victimología organizado por la UNLP. En la primera parte voy a hablar del trabajo con la víctima y en la segunda parte el proceso de desvictimización, que sería el núcleo de la exposición. En el trabajo con la víctima, nosotros nos entrevistamos y tenemos una entrevista semidirigida. Dependiendo de cómo llegue el caso al centro, puede ser que haya una pre-entrevista cuando nos enteramos del caso y lo llamamos por teléfono a su casa y les ofrecemos el dispositivo de atención. Y luego o nosotros acudimos a su casa o ellos vienen la víctima viene a la sede del CPB. Ahí se produce propiamente la entrevista, que como decía es una entrevista semidirigida porque nosotros tenemos que llenar una carpeta con los datos filiatorios, los datos judiciales y de demás instituciones que sea relevante tener. Y también hay una parte que es abierta porque, bueno, le preguntamos a la víctima qué es lo que la convocó o cuál es el problema en el que le podemos asistir. Como ya se mencionó en todas las ocasiones, se reúne el equipo interdisciplinario de las 3 disciplinas que se han mencionado y establecemos el encuadre con el que vamos a trabajar. Por ahí hay algunas cosas que parecen demasiado obvias, pero no hay que perderlas de vista porque cuando se pierden de vista muchas veces, o mejor dicho, nos damos cuenta que las perdimos de vista cuando se complica la atención. Entonces, a veces explicitar algunas cosas, aunque parezca muy obvio, resulta de todas maneras conveniente. Por ejemplo, hay una cosa que es preguntarse quién es la víctima. No siempre está claro. Es decir, nosotros podemos recibir una persona o un grupo de personas en el centro, pero hay veces que no está tan claro quién es la víctima o si realmente es víctima. Por eso nosotros trabajamos primero despejando eso y teniendo que estar presente ella. Puede ser que en una ocasión anterior no esté presente propiamente la víctima, bueno, será citada para la siguiente ocasión. Entonces, la primera cuestión es quién es la víctima. Lo siguiente es quiénes estarán presentes en la entrevista. Ocurre muy frecuentemente que venga la víctima con niños, con hijos, vecinos, periodistas, ONGs, y también hay que evaluar quiénes van a estar presentes porque, nosotros atendemos a la demanda de la víctima y no otras que pudieran llegar a sumarse. En todo caso, eso va por otra vía. Y cuando a veces hay presente otras personas, otras agrupaciones, hace más difícil despejar cuál es la demanda de la víctima. Luego es el consentimiento para ser atendida. Esto también, de acuerdo a la posibilidad de establecer una relación de confianza, que es uno de los objetivos que nosotros buscamos, si no tenemos el consentimiento para atenderla, por más que haya demandas desde otros ámbitos, no la vamos a poder atender porque sería revictimizante. Luego viene la presentación del equipo, que bueno, eso es quiénes somos, la función que cumplimos, el organismo al que pertenecemos. Luego despejar cuál es el delito cometido, porque la palabra víctima convoca es muy convocante, es muy amplio el concepto, entonces muchas personas se pueden considerar víctimas y sin embargo nosotros atendemos únicamente a víctimas de delitos graves. En el 2011 yo había había revisado la base de datos y el 55% de los casos era abarcado por los delitos de homicidio, femicidio, delitos contra la integridad sexual, violencia familiar. Pero también atendemos abuso sexual infantil y lesiones graves. Prácticamente en esa enumeración está la mayor proporción de casos que atendemos desde el centro. Luego de todo ese recorrido, intentamos hacer un diagnóstico victimal y luego del mismo, el recorte de la demanda. Es decir, qué de aquello que nos pide la víctima
nosotros podemos atender. Yo recuerdo una vez un caso de un señor que nos pidió si podíamos destruir el Poder Judicial. Era una demanda evidentemente inabarcable por nosotros y no lo pudimos atender. Y establecemos, o le decimos a la víctima cuáles son las intervenciones posibles, por lo menos en ese primer encuentro, ¿sí? Entonces se recorta qué es lo posible de hacer de eso que pide y se proponen las intervenciones. Y ahí arranca el trabajo con la víctima. Hay sucesivos encuentros, puede ser presenciales, de manera telefónica, entrevistas con la víctima junto con las instituciones que sea necesario. Una víctima es una víctima porque en un determinado momento se vuelve tal. Hay una parte de la victimología que estudia cuáles son las condiciones de posibilidad o susceptibilidad de una persona para que se vuelva víctima. Ese aspecto nosotros no lo tratamos desde el CPB, aunque lo tenemos en cuenta. Nosotros trabajamos cuando la víctima se vuelve víctima porque le ocurrió un delito. Cuando eso ocurre, todos los efectos dañosos que ocurren sobre la persona, a partir del delito que sufrió, a eso lo llamamos victimización primaria. Es lo que se deriva directamente del hecho victimal. Luego hay lo que se llama victimización secundaria, o también revictimización, que es el sufrimiento añadido e innecesario que debe soportar la víctima a propósito de la gestión del hecho victimal. Todas las instituciones, particularmente la justicia, con las que tiene que encontrarse y que no le dan una respuesta en los términos, en la forma y adaptados a las circunstancias de la víctima. Luego de eso, justamente es la posibilidad de aparición o intervención nuestra, vendría la desvictimización o el proceso de desvictimización, que de un modo general podemos definir como la recuperación integral, que conlleva una transformación subjetiva y social. Es un proceso que va en sentido contrario a los dos anteriores. Implica tramitar sentimientos de culpa, vergüenza, resignación, miedo y aquellas creencias que mantienen a la víctima sujeta al dolor. ¿Se escucha? Bien. Sí, sí, se escucha. Hizo un poquito de interferencia, pero te escuchamos bien. Bien. Bueno, entonces ahora vamos propiamente a qué es el proceso de desvictimización o los ejes que nosotros pensamos para llevar adelante este proceso de desvictimización que, como les decía, va en sentido contrario a el de la victimización primaria y la revictimización. Hay tres ejes para pensar el proceso de desvictimización. Los voy a decir primero y después voy a decir algunas características de los tres. El primer eje es reducir posibles efectos de revictimización. El segundo es propender a la no fijación subjetiva en el lugar de víctima. Y el tercero es propiciar efectos reparatorios. Esas tres cosas son los ejes que siempre tenemos en cuenta para poder llevar adelante el proceso de desvictimización. En el primer eje, reducir posibles efectos de revictimización, el dispositivo se presenta como un intermediario circunstancial, que es una relación, una participación que en algún momento se va a extinguir, la nuestra, la del CPB, es un intermediario circunstancial entre la víctima y las instituciones. Se busca dar valor de verdad a la palabra de la víctima. Es decir, cuando nosotros escuchamos a la víctima, no ponemos en ningún momento en duda la palabra de la víctima, lo cual no significa... Perdón, Silvio. Sí. No, les pedimos que apaguen los micrófonos porque si no se acoplaba demasiado. Ahí está, dale. Sí, sí. Sí, yo decía que un primer aspecto es dar un valor de verdad a la palabra de la víctima, lo cual no significa tener una mirada ingenua y creer que la víctima siempre dice la verdad, porque no es cierto, lo hemos verificado muchas veces, pero en la presencia, en la entrevista, nosotros le damos valor de verdad a lo que dice. Luego, con el correr del caso y de conocer distintos detalles, podemos sacar una conclusión, pero nosotros en ningún momento ponemos en duda la palabra de la víctima. Otro componente de la reducción de la revictimización es facilitar o adelantar el otorgamiento de audiencias judiciales.
Otro componente más es facilitar el acceso a la asistencia médica, psicológica, educativa, etc. Otro más es evitar respuestas burocratizadas, desubjetivizantes y no atendiendo a lo particular. Como verán, lo contrario de esto es lo que se suele encontrar la víctima en el recorrido institucional que tiene que hacer a propósito de la gestión del derecho victimal. El segundo eje, propender a la no fijación subjetiva en el lugar de la víctima. Bueno, este eje lo que busca es que la víctima deje de ser tal. Puede ocurrir que hayan circunstancias que sean propicias para que quede fijada en ese lugar. Por ejemplo, porque se obtiene un beneficio secundario a partir de esa condición. Nosotros, sin juzgar lo que cada quien puede adoptar como una decisión, nosotros desde nuestro modelo, digamos, técnico y profesional, no propiciamos la fijación en el lugar subjetivo de víctima porque lo consideramos revictimizante. Tenemos la aspiración a que haya una transformación de la persona y deje ese lugar de víctima. Entonces, intentamos desarticular... Perdón, Silvio, ahí piden a ver si podés volver a repetir el segundo eje, que por ahí no quedó tan claro. El segundo eje es propender a la no fijación subjetiva en el lugar de la víctima. ¿Sí? Que la víctima se corra del lugar de víctima en cuanto a su condición. ¿Sí? Es decir, el hecho que la llevó a ser víctima no va a poder ser borrado. ¿Sí? Pero no es lo mismo que quede fija en esa posición que establezca, por ejemplo, una nueva causa a propósito de esa circunstancia. Claro, sí, acá me ayuda Luján diciendo que se trata de que asuma una posición activa, porque justamente la víctima está en una posición pasiva. Entonces, como decía, se busca desarticular discursos que anticipan el lugar de víctima como posición sin salida. A veces se escucha eso, que lo que ocurrió es una transformación subjetiva tal que no hay salida. Entonces, si se piensa la situación de esa manera, en realidad sí, se vuelve sin salida. Si uno piensa que no hay salida, muy posiblemente no encuentre esa salida. Y la posición activa para poder resignificar el hecho traumático es más difícil de encontrar. Entonces, en el trabajo cotidiano con la víctima buscamos eso, desarticular los discursos que dicen eso. Por ejemplo, se puede oír consignas como, por ejemplo, ocurrió la muerte del alma. ¿Sí? El otro aspecto de propender a la no fijación subjetiva en el lugar de la víctima es desarmar estrategias de supervivencia a partir de la condición de víctima. Es lo que yo decía como beneficio secundario. Ahí están los subsidios, los trabajos que se pueden llegar a obtener a partir de la condición de víctima. Con eso no queremos decir tampoco que las víctimas no merezcan una indemnización, por ejemplo. ¿Sí? Eso es una cosa a considerar y puede ser oportuna que ocurra. Pero una cosa es que reciba una indemnización a propósito del hecho traumático que vivió, y otra es que necesite seguir en esa posición de víctima para seguir con un subsidio, porque justamente eso la fijaría en la condición de víctima. Bueno, y el tercer eje se refiere a propiciar efectos reparatorios. Mediante la inscripción subjetiva del suceso traumático, se busca un reposicionamiento activo y la producción de nuevos sentidos, que pueden oficiar como nuevas causas para la persona. Por ejemplo, una nueva causa podría ser una víctima que se suma a una ONG o a la institución que atiende víctimas o que la funde. Otro aspecto más de este último eje, que se refiere a los efectos, propiciar efectos reparatorios, es que el proceso de justicia institucional puede dar lugar a la inscripción de una verdad sobre los hechos y, a su vez, puede posibilitar un acto de justicia subjetivo. Entonces tenemos como dos aspectos. Por el lado institucional, el proceso de justicia, pensemos propiamente en el juicio, puede dar ocasión a la inscripción de una verdad sobre los hechos, aunque eso no necesariamente es un acto reparatorio.
puede volverse un acto de justicia subjetivo cuando esos hechos que son narrados en el juicio alcanzan algún grado de inscripción de esta manera, digamos, como una nueva verdad. Entonces, eso posibilita también efectos reparatorios. Bien, yo les había mandado una filmina sobre el proceso de desvictimización, no sé si la pudieron, el administrador lo puede mostrar. Ahí me parece que lo están compartiendo. Sería la última página, exactamente esa sería. Ahí ustedes tienen representado de un solo vistazo el proceso de desvictimización. Si partimos de la parte superior izquierda, tenemos a una persona a la que le sucede el delito, el hecho victimal, y los efectos dañosos sobre la persona se denomina victimización primaria. Eso la vuelve una víctima. La víctima, nos vamos moviendo hacia la derecha. La víctima, en la gestión del hecho victimal, traba relación o entra en contacto con instituciones con las que tiene que hablar. Hay audiencias, peticiones y demás. Todos los efectos dañosos que ocurren a partir de ese encuentro, la burocratización, la postergación de audiencias, el que no se lo escuche, el que se lo desestime, se llama victimización secundaria o revictimización. Nos movemos más a la derecha, ahí aparece el CPB con el dispositivo. Ustedes ven ahí las flechas que la víctima, donde dice víctima S2, tiene, no es que la víctima deja de tener contacto o interacción con las instituciones, la sigue teniendo, quizás en menor proporción, pero la sigue teniendo, pero el CPB a su vez también, es decir, nosotros hablamos con fiscales, hablamos con agentes del sistema de salud, con autoridades provinciales o municipales, y por supuesto también con la víctima. Hay ocasiones en las que nosotros oficiamos de intermediarios, y hay ocasiones en las que nosotros nos sentamos junto con la víctima y la gente de la institución de la que se trate de manera conjunta. Nos hemos reunido con la víctima e intendentes, con la víctima y fiscales, con secretarios del Poder Judicial. En ese momento estamos haciendo intermediario en el sentido de gestionar la reunión y también de acompañar. Evidentemente, la participación nuestra en esas reuniones le da un cariz muy distinto a ese encuentro y que favorece a los intereses de la víctima. Bueno, ahora en la parte inferior del gráfico aparece lo que sería el proceso de desvictimización, ¿sí? Donde se busca que la persona alcance un estado subjetivo distinto. Luego de la desvictimización, la persona nunca llega a ser igual al estado anterior porque el hecho traumático no se puede borrar, pero sí se puede elaborar, que no es lo mismo. Ese siguiente estado, acá lo grafico, y no le pongo ya la palabra víctima, porque la víctima es una circunstancia, es algo que vivió en la vida, pero no es algo que lo condiciona para alcanzar el máximo estado de salud. Yo tengo acá una definición de Enrique Pichón Rivière que me gusta siempre tener presente porque nos sirve para poder pensar hacia dónde vamos con el tema de la víctima, que dice lo siguiente: el concepto de salud de Enrique Pichón Rivière es el proceso dinámico de adaptación activa, creativa e integradora a partir de la transformación de la realidad y del propio sujeto, de un modo dialéctico. O sea, hay una adaptación, pero no una adaptación unidireccional al medio, sino una adaptación creativa e integradora que transforma al sujeto y transforma la realidad. Cuando en todo este recorrido del proceso de desvictimización se logra eso, entonces pienso que hemos hecho bien nuestra tarea. Bueno, eso es más o menos lo que tenía para decir. Bueno, Silvio, muchísimas gracias.
No sé si tenemos preguntas, había algunas, pero más o menos se fueron contestando a medida que las fuimos leyendo, te las fuimos mandando, te las fuimos diciendo. Nada, no, todos agradeciendo. Una de las preguntas que hacen acá es por qué el CPB no sigue interviniendo en lo que tiene que ver con juicios de lesa humanidad. Por ahí, si lo quieren explicar ustedes. ¿A mí me escuchan? ¿Quieren explicarlo ustedes, Silvio? Un segundito. Bueno, por ahí empiezo yo. En principio se creó una específica para juicios de lesa humanidad en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en su momento la Secretaría de Derechos Humanos, actualmente en la estructura de la Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestro ministerio. Con lo cual, no sé si hay alguien hablando que yo no escucho. ¿No escuchás? No. Está María Luján, está desde tu computadora, Silvio, que se acerque a vos. Sí, hay alguien con el micrófono abierto. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ante tu pregunta, Lucía, decirte que en la gestión del gobierno anterior nos sacaron la dirección de lesa humanidad, el programa. Lo llevaron a la que en ese momento era la Secretaría de Derechos Humanos. Después quedó, ¿cómo? Todavía no. Y quedó en ese organismo, ahora unificado con el Ministerio de Justicia. En aquel momento no estaba unificado. Ese fue el proceso. Bien. Lo mismo aclaramos en relación a lo que tiene que ver con la asistencia de víctimas de trata. Inicialmente, como contaba bien María Luján, se inició la asistencia de las víctimas de trata en el marco del CPB. Por eso es que el CPB también es una referencia tan importante en términos de todas las políticas públicas de asistencia, porque ha sido como el iniciador de lo que después se ha ido amplificando o se ha ido especializando en diferentes espacios del Estado. Sí, ha sido así, sí. Bueno, no sé, hay otras preguntas en relación a dónde están ubicados los espacios de asistencia a la víctima de la provincia. Si quieren, lo que podemos hacer es enviar o remitir el mapa de Cabaj que tenemos en la provincia. Pero bueno, quiero adelantarles igual, porque creo que no hay así muchas otras preguntas vinculadas a lo que se expuso. Hay una pregunta que dice, ¿cómo está funcionando la recepción de casos ahora en cuarentena? Bueno, ahí si quieren puedo contestarle yo. Nosotros estamos recibiendo derivaciones de diferentes organismos, de fiscalías especializadas, fiscalías federales, fiscalías provinciales, juzgados, ministerios varios. Especialmente trabajamos mucho con el Ministerio de las Mujeres en lo que tiene que ver con casos de violencia de género y algunas situaciones en particular. Y estamos derivando a equipos que están trabajando de guardia constantemente, así que el CPB digamos, en ningún momento ha parado de trabajar desde que se declaró servicio esencial, incluso tiene una guardia permanente en 2 esquinas 55, que es donde está la centralidad del CPB. Decirles también algo que no dijimos, pero que bueno, que en cierta medida es una importancia, ya que están muchos de los equipos de Cabaj. Decirles que los equipos de asistencia a la víctima que estén en los descentralizados de la provincia van a volver a llamarse CPB descentralizados. Para nosotros es una acción que tiene una significación muy importante, que es la reivindicación de los centros de protección a los derechos de las víctimas, que es un espacio creado hace muchos años y que, como contaron los chicos, tiene una referencia muy importante y una tarea muy importante, así que es un deseo que pueda volver a llamarse como se llamó inicialmente. Ahí nos piden si podríamos compartir los protocolos de actuación y atención. Si quieren los podemos remitir vía mail, tanto los protocolos, no sé por ahí los chicos, Silvio, Vero, o las Veros, o Luján, que está al lado de Silvio. Si quieren, después podemos compartir tanto el mapa de Cabaj, o de CPB centralizados en un futuro, así como el protocolo, ¿les parece?
Sí, sí, se podrían tomar los mails y se podría repartir de esa manera. Dale, genial. Por un caso de trata en el interior de la provincia, el punto focal sería la Dirección de La Plata o el CPB descentralizado correspondiente. Eli, si querés contestar vos. Sí. No, en realidad el punto focal somos nosotras como dirección como programa de rescate y acompañamiento a víctimas de trata. Nosotras, dentro de lo que Lucía planteaba recién, en relación a lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró como trabajo o servicio esencial, también estamos trabajando desde el primer momento, tenemos guardias, tenemos un teléfono de guardia que ahora lo puedo socializar, pero nosotras como programa somos punto focal. Puedo pasar el teléfono por el chat por si hay alguna situación que nos quieran plantear. No sé si responde a la pregunta, creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, a ver, hay una pregunta más para Vero Martinuzzi. Dice, retomando lo que mencionó Verónica Martinuzzi sobre el protocolo, ¿qué herramienta tiene en su formulación que le permite adaptarse a las particularidades de cada caso sin perder su esencia? Bueno, por ahí es para cualquiera de todos los chicos que expusieron, todos nuestros compañeros. Vero, ¿estás ahí? No se me escucha. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, un poco teniendo en cuenta lo que planteábamos al principio de el acceso a la justicia, el garantizar los derechos de acceso a la justicia que tienen las víctimas, y teniendo en cuenta las herramientas del caso por caso, es armar un diagnóstico victimal, llamamos nosotros, en relación a la entrevista que hacemos con la víctima, y acomodar todas esas herramientas que tenemos a la particularidad del caso. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un trabajo interinstitucional, saber si en ese caso en particular tenemos que trabajar interinstitucionalmente con salud, con educación. Hay casos hasta que tuvimos que trabajar con Cancillería, por ejemplo, para traer un cuerpo, ¿no? Con algunas instituciones de nación o con instituciones de otras provincias inclusive. En ese sentido es que el protocolo y las herramientas que tenemos se van a adaptar a ese caso. La esencia sería el acceso a la justicia y la garantía de los derechos hacia la persona que haya sido víctima. Si nosotros nos estancamos, ¿no? Bueno, no podemos porque no pertenece al ámbito nuestro o al ámbito de la provincia, no garantizaríamos el acceso a ese derecho. La esencia sería esa. Y después la particularidad es la particularidad de cada persona y de cada situación y de afectación que tuvo esa persona o esa familia a partir del hecho delictual. Espero que haya sido clara la respuesta. Es el armado de estrategias, digamos, ¿no? A partir de un diagnóstico. Por ejemplo, si me permitís, Vero, Sí, digamos, el pensar el caso por caso tiene que ver con que no haya generalizaciones que nos hagan perder de vista las diferencias. Por ejemplo, una cosa que suele ocurrir frecuentemente es que, imaginemos esta situación, un niño cuyo padre ha muerto, o un niño cuya madre ha muerto. Entonces, podemos tener entrevista con la abuela, el tío, con quien sea, y dice, el nene necesita un psicólogo, porque está mal, porque está sufriendo, y cuando indagamos si realmente, cuáles son esos signos de sufrimiento, quizás no sean tales, quizá el sufrimiento es del adulto que está describiendo la situación, y aunque el niño, por supuesto, que está sufriendo, por ahí el tiempo o la manera en la que en ese momento lo está elaborando no corresponde llevarlo a tratamiento psicológico. Lo que pasa es que desde el punto de vista del adulto se le vuelve difícil a él mismo la elaboración de la circunstancia, entonces se busca esa respuesta automática. Hay que llevarlo al psicólogo, o a la otra persona hay que conseguirle un tratamiento. Entonces, hay que ver si en ese momento, si conviene en ese momento. El caso por caso es ver todas esas diferencias y siempre tener en cuenta los conceptos, pero no generalizarlo para cada caso. O sea, en los casos de abuso sexual se hace esto, esto y esto, esto siempre, en los casos de femicidio se hace esto y esto siempre,
No, esto y esto son coordenadas para pensar la singularidad. Ahí justo estaba escribiendo respecto de los números de guardia que nos pedían, que tenemos respecto de, bueno, ahí Eli puso el del programa de rescate. Para acceso a la justicia y también para asistencia a la víctima, tenemos 2 números de teléfono que están atendiendo de 8 a 18, es el 221-360-1380 y 221-524-7061. Principalmente tratamos de atender mediante WhatsApp, porque es más fácil también, que implica menos gasto económico muchas veces para las víctimas o para las personas que tienen necesidades. Y también porque durante la primera etapa de la cuarentena recibimos más de 3.000 consultas a hoy, en lo que tiene que ver con consultas de acceso a la justicia o asistencia a la víctima, con lo cual era una multiplicidad que era bastante difícil de poder resolver atendiendo el teléfono y sí mucho más fácil mediante mensaje. Hoy ha bajado un poco la intensidad en la llegada de mensajes, con lo cual puede, digamos, tranquilamente llamarse por teléfono. Los voy a agregar acá abajo, si a ustedes les parece, en el chat, así les quedan para las personas que lo necesitan o los quieren remitir. Tenemos unos flyers también, así que si les parece les vamos a compartir toda la información para que ustedes puedan disponer de ella en caso de ser necesaria. Bueno, creo que más o menos hemos podido avanzar sobre las preguntas y los lineamientos de lo que queríamos proponer en esta primera charla, que era, bueno, nada, hablar un poco de lo que tenía que ver con el CPB, de todo el trabajo que se viene haciendo durante tantos años y de la referencia que implica este espacio para toda la provincia. Así que, si les parece, cerramos esta primera jornada para volvernos a encontrar el jueves a las 15 horas. El jueves va a ser un día muy interesante porque vamos a tener 2 charlas importantes, tanto con Matías Manuele, que además es un compañero de acá, un director, o actualmente director provincial de este ministerio, con Laura, que también vienen trabajando hace mucho tiempo en las áreas de asistencia a la víctima de Nación, y después va a estar el doctor Vitale, que bueno, es una referencia en lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, vinculada al acceso a la justicia y a la asistencia a las víctimas, así que es un honor todos los expositores que tenemos. Esta semana, el jueves, vamos a estar cerrando el módulo 1, y ya la semana que viene, con los expositores realmente de la semana que viene también son fantásticos. Va a estar el doctor Colombo, que es un honor poder contar con su presencia, bueno, Eleonora, Hichazo, un montón de expositores. Estamos muy felices de esta capacitación. Así que aquellos que por ahí no hayan recibido el programa o que no hayan podido ver, porque sé que por ahí van a haber compañeros o algunas personas que por ahí no pudieron verlo, porque en esta charla justamente tuvimos un problema con YouTube que no nos permitió subirla, así que muchos de los que estaban conectados mediante YouTube se la perdieron. Lo que vamos a hacer es mandarla vía mail, así pueden verla o pueden compartirla. Y asimismo también vamos a mandar los materiales que nos pedían, el protocolo, el mapa interactivo de los CABAG, que hasta ahora son CABAG, pero que pronto espero puedan ser CPB centralizados, y también todo lo que tiene que ver con la información de los teléfonos de acceso y de trata y asistencia para que puedan contactarse con nosotros si fuera necesario. Bueno, agradecerles muchísimo a todos y a todas por haberse quedado, por haber estado, y vuelvo a repetir que si quieren mandar algunas preguntas que les parezcan importantes por ahí para que sea menos desprolijo que estar acá mirando en el chat, que por ahí nos cuesta un poco volver arriba, las puedan mandar a nuestro mail, al mail en el que se inscribieron, o al mail desde que los contactaron para mandarle el link. Y bueno, nos estaríamos viendo el jueves. Muchas gracias a todos, estamos muy felices de poder contar con la presencia de todos ustedes y de todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por celebrar la restitución de identidad CPB descentralizada. Qué bueno que estén contentos.